Pasa 1:05, arrancamos esta jornada en la Escuela de Práctica Jurídica. Gestión de riesgos corporativos. Vivimos tiempos duros, tiempos muy duros, que tenemos que aprender a convivir con algo que a lo mejor en otras circunstancias nos será más complicado. Hablamos del riesgo, de la gestión del riesgo. Es más, tenemos que aprender a hacer de la adversidad, de ese riesgo, oportunidad. ¿Y esto cómo se traduce en el ámbito de la mediana empresa? Fundamentalmente en 6 riesgos que entendemos que toda empresa, independientemente del sector, abarca. Y de eso vamos a abordar hoy. Vamos a abarcar a través de ponencias muy breves. Ideas fuerza. Esos 6 riesgos: ciberseguridad, protección de datos, blanqueo de capitales, fundamental, saber comprar y vender y los riesgos a los que nos exponemos, prevención de riesgos laborales y, por supuesto, transformación digital. En primer lugar, por lo tanto, arrancamos agradeciendo. Es de bien nacido ser agradecido. Muy agradecidos primero a la Escuela de Práctica Jurídica, como anfitriones, muy agradecidos a la Asociación Española de Derecho Aeronáutico y, por supuesto, a los 230 inscritos que a lo largo de estas 2 últimas semanas habéis querido compartir y, en definitiva, queréis ahora compartir con nosotros este aprendizaje. Todos queremos aprender y el hecho de aprender siempre es y da vida. De eso queremos, generar ilusión y generar crecimiento. ¿De quién vamos a aprender? De 6 grandes personas, 6 ponentes, 6, y a su vez corresponden con las 6 unidades del curso Operativa Legal en la Cadena de Suministro que aprovechamos en esta jornada para presentar. En definitiva, ¿qué va a ser cada una de las ponencias? Un breve resumen de lo que será a su vez cada una de las unidades didácticas de este curso, como digo, que arranca, si Dios quiere, el 2 de marzo, aquí en la Escuela de Práctica Jurídica, Operativa Legal en la Cadena de Suministro. Vamos a aprender de sector público y de sector privado. Sector privado, de grandes expertos y empresas del sector. Concretamente, vamos a aprender de Leroy Merlin, de Bricomart. En el ámbito de doctrina vamos a aprender de Garrigues. Y por lo que se refiere al sector público, vamos a aprender del Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Social, el ámbito de prevención de riesgos laborales. Vamos a aprender del Consejo General del Poder Judicial, cómo se contrata y los riesgos que puede existir en una mala contratación. Lo estamos viendo ahora a raíz del contrato con una farmacéutica para la posterior distribución de las vacunas. Y, por supuesto, de Guardia Civil, en el ámbito de blanqueo de capitales, y de Policía Nacional en lo referente a la ciberseguridad. Ponencias hoy de 10 minutos, como digo, ideas fuerza, y vamos a arrancar con lo que va a ser, a partir del 2 de marzo, la primera unidad. La unidad en la que vamos a aprender cómo se contrata, cómo se elabora un contrato de compra-venta, los matices, los riesgos que hay a la hora de elaborar un contrato de compra-venta mal hecho o, en definitiva, susceptibles de interpretación. Antes de dar paso a Zaida, un momento, recordad, tenemos el chat. A través del chat, idnos lanzando las preguntas y, concluidas las ponencias, se las lanzamos a cada uno de los ponentes. Lo dicho, aprendemos de Zaida Sierra. Ella es inspectora del Cuerpo de Inspección del Consejo General del Poder Judicial. Y del ámbito de la administración, digamos que Zaida sabe algo tirando a mucho. Vamos a aprender de Zaida tipos de contratos y riesgos que asumimos si contratamos, contrato de compra-venta, si lo hacemos mal o de manera superficial. Zaida, te escuchamos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por tu amable presentación, Pedro, y también muchas gracias a la Escuela de Práctica Jurídica por contar con nosotros para este contenido tan interesante. Como el tiempo apremia, y ya nos ha dicho el jefe que las ponencias tienen que ser cortitas, vamos a entrar directamente en harina.
No cabe duda de que la gestión de los contratos dentro del tráfico mercantil de las empresas está directamente relacionada con los riesgos, ya que la falta de conocimiento o la falta de redacción de las cláusulas de manera concreta, de manera inteligible, la existencia de cláusulas con conceptos demasiado abiertos nos aboca a una serie de problemas de interpretación, de ejecución, de desarrollo. Ello nos aboca, por lo tanto, también a un exceso de litigiosidad. Y obviamente todos sabemos que cuando acabamos en un tribunal el resultado puede ser incierto. Por tanto, la primera idea o el primer aspecto a tener en cuenta es que saber contratar, en este caso hablamos de compraventa, saber comprar, saber vender, hacerlo bien y redactar los contratos de manera adecuada es un primer elemento fundamental a tener en cuenta para evitar los riesgos que pueden surgir dentro del tráfico mercantil. Dentro de lo que es el tráfico mercantil hay que hacer dos grandes subgrupos entre lo que es la contratación privada entre empresas y también la contratación con la administración. Dentro del primer apartado, lo que es la compraventa mercantil, esta se encuentra regulada en los artículos 325 a 345 del Código de Comercio. La definición que hace nuestro ordenamiento jurídico es sabida por todos los juristas. Es aquel contrato por el que una de las personas se olvida entregar una cosa determinada y el otro va a pagar por ella un precio cierto en dinero o signo que lo represente. ¿Cuál es el primer problema con el que nos encontramos al abordar un contrato de compraventa? La insuficiencia de la legislación específica, que contiene una serie de cláusulas de carácter genérico, pero que no recoge ni de lejos todas las posibles circunstancias, situaciones, intereses de las empresas cuando quieren contratar. Por eso resulta de vital importancia, para evitar esta litigiosidad de la que os hablaba al principio, es redactar o hacer especial incidencia en aquellos elementos del contrato de compraventa que tienen que estar redactados de manera clara, de manera inequívoca y respondiendo siempre a los intereses de las partes, porque ello, como digo, nos va a evitar muchos problemas. En primer lugar, obviamente, hay que dejar perfectamente determinadas cuáles son las partes en este contrato de compraventa. Obviamente tiene que identificarse de tal manera que no haya ningún género de duda respecto a quiénes son las partes que contratan, pero además en el ámbito mercantil es muy habitual que las empresas contraten a través de representantes, con lo cual también es muy recomendable establecer de manera clara la determinación de en qué condición están estas personas contratando por parte de la empresa en la que lo hacen, si tienen la capacidad necesaria, aportar los documentos que acreditan dicha capacidad, dejar claro cuál es el cargo en la empresa, la relación con el contenido del contrato, etcétera. Otro de los elementos fundamentales dentro del contrato de compraventa es la determinación del objeto. Algo que parece tan obvio, es decir, cómo en un contrato de compraventa no se va a fijar el objeto. Claro, pero la determinación de este debe ir más allá de la decisión de qué es lo que se está comprando o qué es lo que se está vendiendo, sino dejarlo delimitado hasta sus últimas consecuencias. La actualidad nos pone de manifiesto la importancia de este elemento. Por ejemplo, el contrato famoso de las vacunas del coronavirus. Nos encontramos con el problema de que parece ser que en los viales solamente había 4 o 5 dosis, pero luego resulta que aparece un poquito más. La controversia que nos están planteando los medios de comunicación. Ahora tenemos que pagar más por esa dosis que al principio no se mencionaba. ¿Está incluida? ¿Podría haber un derecho a incremento del precio? Pues claro, todo depende de cómo se haya establecido el objeto del contrato en esa vacuna. Es decir, si la compraventa se estableció por viales o se vendió por dosis. La diferencia, que es una simple palabra, es fundamental, puesto que en un caso el contrato debería ser cumplido con arreglo a las condiciones establecidas previamente, básicamente me estoy refiriendo al pago del precio, mientras que si lo que estamos haciendo es una venta de dosis, si se ha establecido un precio de 5 dosis, pero a posteriori se descubre y se acredita, obviamente, que en cada vial había una dosis más, ello podría dar lugar a una de las partes contratantes, podría darle derecho a solicitar un incremento del precio. Entonces, como veis, es un tema de absoluta actualidad y que se da continuamente en los contratos de compraventa mercantil. Otro elemento fundamental que debe ser tenido en cuenta es la duración de los contratos. No solamente la duración en cuanto a en qué plazo deben cumplirse las obligaciones, sino la posibilidad o no de establecer una prórroga cuando haya vencido el primer plazo y no se haya efectuado el cumplimiento. Además, en todos aquellos supuestos en los que el cumplimiento del plazo sea esencial para las partes, debe hacerse constar específicamente en el contrato el efecto de su incumplimiento, si va a haber lugar a una indemnización,
si se excluyen el resto de efectos establecidos legalmente, etcétera. Con todo esto, como veis, nos vamos acercando a una idea fundamental, y es que en el momento que establecemos un contrato de compra-venta es imprescindible dejar perfectamente delimitadas las obligaciones de las partes, así como de su incumplimiento. A lo largo del articulado, como os decía inicialmente al comenzar mi exposición, no se recogen todas las posibles situaciones que puedan surgir a lo largo de la vida de un contrato. Por eso es imprescindible tener un conocimiento exhaustivo de qué es lo que queremos comprar, qué es lo que queremos vender, de qué manera es necesaria la entrega, ¿es necesaria la entrega o es suficiente con la puesta a disposición? ¿Quién asume los gastos derivados de la entrega? Si anexamos un contrato de transporte al contrato de compraventa, ¿quién asume los riesgos o los deterioros que puede sufrir la mercancía hasta su entrega? Si vamos a adjudicar al comprador una facultad de reconocimiento de la mercancía que se puede establecer como una especie de condición suspensiva para la validez del contrato, ¿qué sucede cuando el comprador rehúsa la entrega de la mercancía? ¿Lo puede hacer de manera justificada? ¿Tiene que aceptar la mercancía en todo caso? ¿Y cuáles son los efectos? ¿Es posible la existencia de una entrega parcial? Como veis, las controversias o las vicisitudes que pueden plantearse a lo largo de la vida de un contrato o en un determinado contrato son prácticamente infinitas. Por eso es muy importante determinarlas en su mayor amplitud y de la manera más específica posible en el momento de la firma del contrato. Otro de los elementos que suelen generar controversia es en lo referente tanto al precio como a la forma de pago. Obviamente, estamos ante un contrato mercantil cuya esencia es el de ser contratos onerosos. Se firman para obtener una contraprestación, para obtener un lucro. Por ello, la determinación del precio es un elemento fundamental. Pero no solamente del precio, sino en qué modo se va a permitir la realización del pago, si dentro del precio está incluido o no el IVA, si dentro del precio también incluimos o no algún otro tipo de impuesto que pueda agravar la operación de que se trate, etcétera. Por otra parte, también es importante fijar de qué manera se va a permitir que se haga el pago. Al contado, a través de entregas periódicas, transferencia bancaria, en efectivo. Si se establecen plazos, ¿cuántos plazos se van a establecer? ¿Qué cantidad habrá que entregar en cada uno de los plazos? ¿Cuándo se produce el vencimiento de cada uno de ellos? ¿Qué cantidad deberá entregarse en cada plazo? No solamente es importante la determinación de estos elementos que afectan al pago, sino también cuáles van a ser los efectos, no solamente de la falta de pago, sino también de la demora en el pago. Es decir, se van a generar intereses más allá de los establecidos legalmente, se va a establecer algún tipo de penalización que pueda tener un efecto disuasorio para una de las partes. También es importante, junto con este elemento del pago, del precio, establecer cuáles van a ser las causas de resolución, ya que son las partes quienes conocen íntimamente, dentro del marco de la relación de confianza y de buena praxis que se establece entre ellas, como digo, son ellas quienes conocen cuál es el motivo fundamental que les ha llevado a la contratación. ¿Cuáles son los elementos que son para ellas esenciales e irrenunciables? Pues bien, es importante que estos elementos se hagan constar en el contrato y que de manera expresa se establezca cuáles son las circunstancias que de producirse facultarían a la otra para desvincularse del contrato firmado, así como si dicha desvinculación puede dar lugar a una indemnización por daños y perjuicios o cualquier otro tipo de penalización. Otro de los elementos que suelen incluirse en la compraventa mercantil y que también tiene su importancia es la determinación de la ley aplicable y el fuero, es decir, a qué ley se someten las partes en el supuesto de que surja algún tipo de controversia. Especial importancia tiene esta cláusula en aquellos supuestos en los que la parte actora y la parte vendedora están sometidos a legislaciones diferentes. También es importante si las partes van a acudir directamente a la solución judicial o se permiten acudir previamente al arbitraje, porque en este caso, ante cualquier tipo de controversia, si las partes lo han establecido así, deberán someterse a arbitraje. Otra cláusula importante dentro de la compraventa mercantil es el pacto de no competencia. Es una cláusula muy habitual dentro de los contratos mercantiles. Es aquella cláusula por la cual las partes se comprometen o una obliga a la otra a durante un plazo determinado, habitualmente suelen ser 2 años, pero se puede pactar una cosa diferente, no efectuar similares o las mismas operaciones con aquellas terceras empresas que puedan tener intereses enfrentados. Por lo tanto, es importante, antes de gestionar la compra-venta,
si nos puede interesar o nos puede perjudicar que la empresa con la que contratamos contrate con terceras mercantiles, es importante incluir esta cláusula en el contrato. Y, por supuesto, dentro de esta cláusula no vale simplemente con una designación genérica, sino que es importante delimitar a qué empresas afecta esta cláusula, esta limitación, cuál es el plazo de duración, cuál es el efecto del incumplimiento. Otra de las cláusulas también importantes dentro del tráfico mercantil es la cláusula de confidencialidad, porque no cabe ninguna duda que dentro de las negociaciones, el contrato de compraventa, la firma, la ejecución del contrato, ambas mercantiles pueden tener acceso a información delicada o sensible de las otras empresas. Esta cláusula de confidencialidad, por tanto, si es interesante, hay que incluirla y hay que saber redactarla de manera que deje clara cuál es la actividad que se prohíbe a terceros. Absoluto secreto, manifestaciones sobre información concreta, es decir, cuál es la información protegida. Y al igual que la anterior, ¿cuál va a ser el efecto del incumplimiento? Además, en aquellas compraventas que denominamos dentro del tráfico mercantil como ventas de plaza a plaza, que son aquellas en las que las mercancías se trasladan de una localidad a otra, resulta muy importante establecer cuál va a ser el lugar de entrega, puesto que normalmente la parte compradora y la parte vendedora puede que estén en lugares diferentes. Y como os decía anteriormente, ¿quién va a asumir los riesgos durante dicho transporte? ¿Quién va a abonar los gastos de ese traslado? Por otra parte, hay que tener en cuenta que cuando estas ventas de plaza a plaza tienen ámbito internacional, es muy importante tener la legislación internacional aplicable delante, tener un exhaustivo para poder incluir el clausulado competente, tanto del Convenio de Viena como los Incoterms, lo que se llaman los International Commercial Terms. Todo esto... Zaida, un momentito. Zaida, perdona. Es muy importante. Dime, Pedro. Zaida, una perdona. Mira, a veces te estamos perdiendo el sonido, sobre todo. Entonces, si eres tan amable, va y viene. Entonces, si eres tan amable, vete concluyendo, porque vemos a medida que va pasando la ponencia, tiende a fallar cada vez más el sonido. Si no te importa, vete ya, por favor, concluyendo. Sí. Y nada, si se pudiera solucionar en tiempo real, bien. Si no te importa, Zaida, vete concluyendo. Vale. Porque si no, sí se puede hacer un poco desagradable estar escuchándolo a trompicones, si no te importa. Pues ya, lo siento mucho, Pedro, la verdad que yo... Faltaría más. Os oigo bien. Estas cosas pasan, es lo que tiene el directo. Si fuese falso directo, no pasaba. Lo siento. Nada, pues faltaría más. Concluyo simplemente con una última mención dentro del tráfico mercantil, la importancia de lo que denominamos las LOIs o carta de intenciones, las Letter of Intent. Son contratos previos al de compraventa que tienen también carácter vinculante y en las que también es muy importante la redacción clara de cuál es su contenido, porque de las mismas se puede derivar tanto una responsabilidad contractual como una responsabilidad extracontractual. Y si te parece, Pedro, lo dejo aquí, porque si no me estáis oyendo bien... Tiene a fallar. Perfecto. Perfecto. En cualquier caso, como os digo, aprenderemos más de Zaida a partir del 2 de marzo, que escucho de fondo, no sé si sea un ruido de algún teclado. Bueno, en cualquier caso, decía... Zaida, muchas gracias. Seguiremos aprendiendo de todo este contenido, la importancia de saber contratar. Sería Zaida nuestra primera profesora de la unidad 1, curso operativa legal en la cadena de suministro, que arranca el 2 de marzo. Zaida, mil gracias. Gracias a ti, Pedro. Y lamento Zaida, un abrazo. Técnicos. Faltaría más. Este es otro riesgo que hay que asumir. Y hablamos de riesgos. Zaida, muchas gracias. Gracias. Siguiente ponente, segunda ponencia que corresponde con la segunda unidad del curso. Vamos a aprender, venimos del sector público, abordamos ahora el sector privado. Concretamente del Leroy Merlin, y dentro del Leroy Merlin aprendemos de Sonia Alonso. Sonia es responsable de compliance del Leroy Merlin. Y Sonia nos va a hablar, dentro de lo que es el ámbito del compliance, que es muy amplio, fundamentalmente de 3 riesgos diarios para una mediana empresa, a saber, protección de datos, canal de denuncias y posibles delitos económicos. Sí, exacto. Aprendemos, por lo tanto, de Sonia. Sonia, muchas gracias. A ti, Cuéntanos. Pedro. No sé si se ve bien la presentación porque la he compartido. ¿Se ve la presentación en este momento? Ah, vale, me faltaba el compartir ahora. A ver, ¿ahora? Ahora sí, vale, perfecto. Fenomenal. Pues nada, reitero, Pedro, muchas gracias por esta invitación a presentar la webinar para el próximo curso.
Zaida, enhorabuena por tu presentación. Es uno de los grandes riesgos que hemos tenido todas las compañías pequeñas, pymes, medianas y grandes durante la pandemia, pero no solamente tenemos que tener en cuenta que lo hemos tenido durante la pandemia, sino muy recientemente con Filomena hemos sufrido muchísimo todas las empresas de todos los niveles, con independencia del tamaño que fuera. Y aquí entra mucho el tema que ha explicado Zaida en la parte de gestión de riesgos de la compañía. Evidentemente, en un plazo de 10 minutos que nos ha dado el míster, Pedro, no únicamente podemos dar unas pequeñas pinceladas porque la gestión de riesgos en la compañía a mí me encanta. Soy una enamorada de la gestión de riesgos en la compañía porque, pues como dice la slide, contribuye a la mejora de la situación de cualquier empresa y contribuye a la eficacia de los planes de negocio. Y tenemos, bueno, quería partir de un dato, para los que no lo saben, aunque creo que actualmente con el inglés ya todo el mundo conoce, que Risk Management es la traducción al inglés o al español de gestión de riesgos. ¿Y por qué es importante que sepamos qué es Risk Management? Puesto que la gestión de riesgos hace referencia a todas aquellas acciones que buscan proteger, como decía anteriormente, a la empresa de los peligros que tengan identificados. Y digo identificados porque lo bueno es que estén todos identificados, pero realmente la gestión de riesgos vivimos en la incertidumbre. ¿Y por qué vivimos en la incertidumbre? Porque realmente en muchos de los riesgos con los que nos vamos a encontrar, para calcular el impacto no sabemos si realmente van a ocurrir o no van a ocurrir, como pasó con el tema de la pandemia. Yo estoy segura que el 95% de las empresas o más no tenían dentro de su gestión de riesgos que fuera a ocurrir la pandemia. Fue una sorpresa para todos, pero estoy seguro que ahora mismo el 99% de las empresas ya tienen dentro de sus gestiones de riesgos la ocurrencia de la pandemia, igual que la ocurrencia de un Filomena en aquellas empresas que tengan su sede principalmente en la zona centro de Madrid, que es donde Filomena nos pegó con más fuerza. Es importante también que tengáis conocimiento que la norma ISO 31000 es la que gestiona, la que nos lleva a la realidad de la gestión de riesgos. Es importantísimo si realmente queremos implantar una gestión de riesgos, una cultura de gestión de riesgos en nuestra compañía. Ahora mismo, claro, es imposible en 10 minutos dar unas pinceladas, pero en el mes de marzo-abril, cuando tenga la oportunidad de estar con vosotros, ya ahondaremos en esa ISO 31000 y en esa ISO 31000 hace una clara referencia a el papel importante que tienen los mapas de riesgos. Y quería hacer toda esta pequeña introducción antes de entrar en esos 3 delitos que me ha comentado Pedro, porque en el mapa de riesgos es donde realmente vamos a ver cuáles son nuestros riesgos, cuáles son nuestros controles para poder mitigar ese riesgo, quién controla esos controles y realmente si estamos protegidos y qué incertidumbre podemos tener para la lucha o para enfrentarnos a esos riesgos. Sin ese mapa de riesgos, esos 3 delitos en los que vamos a ahondar, como es protección de datos o como es el fraude fiscal, si no los tenemos identificados, no los tenemos evaluados, es imposible poderlos atajar. Es imposible poder determinar qué recursos necesitamos para poder disminuirlos, porque imaginaros que no los tenemos evaluados correctamente y a lo mejor dedicamos unos recursos que son innecesarios, cuando realmente tenemos que dedicar esos recursos a otro tipo de delitos. Y es muy importante que las empresas, principalmente de mediano tamaño, tengan unos controles efectivos. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones nos volvemos locos estableciendo controles sobre riesgos, sobre los riesgos en protección de datos o en riesgos fiscales, nos volvemos locos poniendo controles que son innecesarios, que lo que hacen al final es que nos convertimos en un ministerio, con todos los respetos del sector público. Y la cuestión no es tener todo documentado hasta el mínimo proceso o el mínimo paso. Lo importante es que esos controles sean efectivos, que convirtamos una empresa en efectiva y pueda ser competitiva en el mercado. Hablaremos también en un futuro de ese top 10 de los riesgos más importantes, dentro de los cuales actualmente están la ciberdelincuencia,
ciberdelincuencia, protección de datos y los fraudes fiscales, entre esos top 10. Creo, si no me equivoco, que uno de los ponentes, que la ha comentado antes Pedro, va a hablar de ciberdelincuencia. Actualmente es imprescindible tener controles y tener evaluado ese riesgo, puesto que, bueno, pues no sé si sabéis que ha habido una empresa dedicada a la salud, una empresa privada dedicada a la salud, que ha estado 3 meses secuestrados sus datos, con el riesgo que eso ha supuesto para su cifra de negocio y para los datos de la compañía de sus asegurados, que evidentemente habían sido secuestrados por parte de unos hackers y les pedía auténticas millonadas de dinero. Y prácticamente ha estado durante casi 3 meses paralizada su actividad. En cuanto al tema de protección de datos, como estáis viendo, es importantísimo. En el año 2016 sabéis que entró en vigor la nueva directiva. Fue un palo para todas las compañías, fue un palo para las compañías medianas que se veían inmersas en una serie de procesos que eran caros, pero no siempre lo caro es bueno. Hay que echarle imaginación. Es una de los skills que siempre he dicho que tiene que tener un compliance officer, que es imaginación para conseguir con controles pequeños, conseguir que sea efectivo en una compañía. En ocasiones no es necesaria grandes inversiones, sino que realmente se trabaje en equipo dentro de las empresas, aunque sean empresas pequeñas o medianas, que se trabaje en equipo, que se dé importancia a la formación. Si consigues tener un equipo formado, siempre sabrá cómo tiene que responder a esos riesgos y, por supuesto, pues conocer daros pequeños consejos, pequeños tips, que, bueno, pues poco a poco, con el paso del tiempo, yo he ido aprendiendo en estos 12 años de ejercicio en el mundo del compliance, en el mundo también de la protección de datos, en el mundo de los riesgos y, bueno, pues como una enamorada que soy de la formación, me encantaría poder compartir con vosotros. Y otro de los temas que veremos también en la parte de protección de datos es cómo establecer los PIAs, cómo hacer los PIAs. Los PIAs, para los que no conozcan, es la terminología, es una evaluación de impacto en protección de datos. Es importantísimo saber cuando tú implantas un producto, cuando vas a un proyecto, cuando lo vas a poner en marcha. Por ejemplo, en cualquier compañía vas a poner un proyecto en marcha, es necesario saber qué impacto va a tener en la compañía y en los datos en la puesta en marcha de ese proyecto, sobre todo cuando vas a utilizar gran cantidad de datos. Y os recuerdo que prácticamente casi todas las empresas ahora trabajamos con datos. Estamos en la época de la data, del dato. El dato es importantísimo. El buen dato nos llevará a ser competitivos o no ser competitivos o a desaparecer del mercado. Con lo cual es importantísimo que podamos disponer de esos procesos correctos en la protección de los datos de los clientes que tenemos, de los proveedores, de nuestros trabajadores, porque si conseguimos tener esa protección y dar tranquilidad a nuestros clientes y a nuestros trabajadores que trabajamos con sus datos, pero trabajamos correctamente y de forma transparente, daremos mucha más confianza al mercado. Y luego otro de los 3 delitos de los que iba a comentar y que comentaremos en el futuro, pero dentro de ese top 10 que no quiero olvidar, es el fraude fiscal. Bueno, se ha puesto últimamente también muy de moda y no es que se ponga la palabra de moda, quizás lo estoy utilizando de forma muy frívola, pero realmente sí que es importante el compliance fiscal. Las buenas prácticas a nivel fiscal, cuando estamos viendo que grandes compañías que están en España prácticamente no pagan ni la 10ª parte de lo que pagan medianas compañías, pues nos hacen ser también nosotros seguir siendo transparentes y tener un compliance fiscal y unas buenas prácticas, porque la reputación de esas compañías en las grandes compañías que no es que estén defraudando, pero no lo hacen éticamente correcto, pues les puede llevar a perder clientela también y es uno de los riesgos también en los que puede caer una compañía.
Y por último, para no pasarme mucho del tiempo, hablaremos del canal de denuncia, cómo gestionar bien un canal de denuncia, si es bueno los canales de denuncias internos o si es mejor los canales de denuncias gestionados de forma externa, quién debería de gestionarlo, tiene que haber una protección, por supuesto, tiene que haber una protección porque así lo determina la nueva directiva de canal de denuncia. ¿Qué tipos de canales de denuncia hay? Pues hay empresas que tienen varios canales de denuncia en función de la temática que sea. Y esta parte de canal de denuncia será bastante activa, bastante práctica, porque evidentemente la mejor manera de aprender son con casos prácticos. Y por último, quería pues haceros una pequeña indicación de las preguntas que yo me haría y que me gustaría resolver en ese curso. ¿Estamos obligados las empresas a cumplir con la regulación y normativas? ¿Tenemos los empleados responsabilidad directa en acciones penales? Yo me preguntaría también, ¿es importante mantener medidas antifraude? ¿Cómo las empresas dan credibilidad de los resultados financieros a sus accionistas y a sus inversores? Pues todas estas preguntas las veremos en el curso. Veremos la aplicabilidad directa del marco de control en una empresa, cómo crear controles efectivos, que os comentaba anteriormente, y la mejor manera de dar credibilidad sobre nuestra efectividad de cara al mercado, a los accionistas, clientes internos de la compañía, organismos oficiales, proveedores y empleados. Con esto os espero ver en el futuro y tanto a los ponentes como a los futuros participantes. Muchas gracias y espero que haya sido de vuestro interés. Sonia, muchas gracias. Como decimos, segunda ponente hoy y segunda unidad didáctica del curso que arrancamos en marzo. Sonia, muchas gracias. Y no cabe duda que ya sea una pequeña empresa, una mediana o una grande, para todos hay riesgos. Cuanto más grande la empresa, más riesgos hay. Un riesgo que asumen todas las empresas, riesgos laborales. Tercera ponencia. Volvemos al sector público. Empezamos en el público, continuamos en el privado, retomamos otra vez el sector público. Aprendemos de la magistrada Concepción Morales Vállez. Concepción es magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de aquí, de Madrid. Y concretamente a Concepción le queremos preguntar, además de que nos haga un breve resumen de en lo que va a consistir su unidad, la unidad 3, en el curso Riesgos Laborales para una mediana empresa, dos preguntas, Concepción, si eres tan amable que nos respondes al final. Una, que era noticia ayer, ¿se puede controlar vía algoritmos al empleado? ¿Hasta qué punto el control laboral está por encima de lo ético o de lo moral? Uno. ¿Y hasta qué punto es controlable el mismo algoritmo en sí? Una pregunta cuanto menos polémica. Uno. Y dos, esto es actualidad, lo conocíamos hoy en el Consejo de Ministros, se aprueba oficialmente el hecho de que la enfermedad, el COVID, se considere enfermedad laboral, pero eso sí, para el sector sanitario. La pregunta que me veo obligado a lanzarte, Concepción, y más el sector logístico y en general todo lo que tenga que ver con la manufacturación y un trabajo presencial, si crees que con el tiempo también se extenderá esta calificación legal de enfermedad laboral del COVID-19, no solo al sector sanitario, sino en general a todo sector o a todo contexto que se pueda justificar la presencialidad laboral. Esas son dos preguntas, dos buenos toros. Lo dicho, aprendemos de la magistrada Concepción Morales Vállez. Concepción. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, me encanta que Pedro me reciba así con dos toros ya bravos y para lidiar, pero lo voy a dejar para el final por si queda tiempo. Bueno, que espero que quede. Yo me voy a ajustar a mis 10 minutos seguro. Son las 18:35, 18:45 fijo. Primero, muchísimas gracias a Pedro Fernández Villamea por esta invitación y a la Escuela de Práctica Jurídica por contar conmigo para este proyecto apasionante. Yo estoy deseando empezar y estoy deseando que os apuntéis todos al curso porque visto lo que antecede o lo que me ha antecedido a mí, yo ya tengo ganas de ir al cole. Aprovecho la intervención de Sonia Alonso. Cuando ha estado hablando Zaida,
Yo soy muy de ir escribiendo y de ir improvisando las cosas. Cuando he ido hablando Zaida, he ido poniendo aquí cosas en mi papel, y cuando ha hablado Sonia Alonso y nos ha hecho su exposición con su slide, pues he apuntado más cosas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Muchas cosas. Además, he innovado ya, he modificado ya la estructura de la unidad 3. Entonces, al hilo de lo que decía Sonia Alonso, que decía mucha imaginación en los compliance officers o en los gestores de riesgos empresariales. Fijaros, yo cuando voy a hablar de riesgos empresariales voy a hablar de un sector muy chiquitín, el de los riesgos laborales, pero siendo chiquitín, yo creo que es el más grande de todos los que nos van a ocupar. Entonces, Sonia hablaba de imaginación y yo siempre les hablo a mis alumnos de creatividad, que hay que ser innovadores y que hay que plantear las cosas desde puntos de vista diferentes. Y ese es el objetivo que yo me planteo siempre en mis clases, y ese es el objetivo que me plantearía también en nuestro curso. Entonces, Sonia hablaba de riesgos generales en el ámbito empresarial y yo voy a hablar específicamente de los riesgos laborales. Riesgos laborales que, por si alguno de vosotros no lo tiene muy claro, pueden tener una repercusión penal, o sea, son constitutivos de al menos 3 o 4 tipos penales que yo conozca. Entonces, mi perspectiva es mucho más dinámica, es una perspectiva diferente, pero sí que es que hay muchos riesgos en materia laboral. Riesgos que son diferentes de la prevención de riesgos laborales, que vienen a otro ámbito que también hablaremos en nuestro curso. Va a ser una pata también muy importante, la prevención de riesgos laborales y la Ley de Prevención de Riesgos Laborales del año 1991. Y al hilo de la prevención de riesgos laborales y de los programas de cumplimiento normativo, que también nos ocuparán, porque el cumplimiento normativo también es importante en el ámbito laboral, para mí de los más importantes y de los más olvidados. Volveremos a recordar que igual que en prevención de riesgos laborales y en compliance laboral y en todas estas medidas, y es algo que apuntaba Sonia y creo que se le ha quedado ahí en el esbozo, no valen meros libros que tengamos, pues hemos hecho una evaluación de riesgos en esta empresa. Eso no vale ni en el ámbito laboral ni en el ámbito del cumplimiento normativo en general que intentaba explicar Sonia. Entonces, mucho cuidado con estas empresas que nos venden un plan de prevención de riesgos laborales o un plan de riesgos empresariales, porque eso no es el objeto de análisis por parte de los órganos judiciales. No es un mero libro que tengamos ahí, sino que tiene que ser algo dinámico. Bueno, y todo esto lo veremos en clase y lo veremos desde una perspectiva absolutamente práctica, como a mí me gusta abordarlo. Sonia también ha hablado de canal de denuncias. En el ámbito laboral es muy importante cómo tenemos establecido el canal de denuncias y os enseñaré, os explicaré cómo tenéis que hacerlo. Y luego algo que ha apuntado Zaida y que yo no tenía previsto cuando diseñé el curso con Pedro, es la movilidad internacional de los trabajadores. Estábamos hablando de que también en este sector es importante la movilidad de los trabajadores. Entonces, veremos de alguna manera cómo enfocar estas dinámicas de movilidad internacional, desplazados, no desplazados, seguridad social. Es que es una materia súper amplia. Con lo cual, intentaremos también darle una perspectiva a esta movilidad internacional de los trabajadores, por supuesto, siempre con un enfoque multidisciplinar, porque esto no nos va a faltar. Y la normativa de la Unión Europea, que tanto nos marca y tanto nos está condicionando las relaciones laborales en el momento actual. Y por último, y para cerrar, y me va a sobrar tiempo, para que veas qué buena profesora soy, y por último, quería deciros que todo esto, todos los riesgos que asumimos, no solamente los laborales, yo voto por mi parte, es decir, mi enfoque va a ser desde el punto de vista obviamente laboral, con todas las incidencias que esto repercuten en la empresa. Sí que me gustaría terminar con algo que yo considero muy importante. Siempre cuando explico esto, porque claro, si se lo explico a los trabajadores tiene una perspectiva, pero cuando se lo explico a los empresarios, y es verdad que doy muchas clases también a empresarios, siempre me dicen lo mismo, que es caro, que es una inversión que no es rentable. Y yo siempre les digo que es súper rentable. Entonces intentaré en clase daros mis argumentos y convenceros de que esta inversión
para prevenir riesgos laborales, para tener un canal de denuncias, para evitar la conflictividad laboral en sí misma, redunda directamente en la productividad de los trabajadores y en la productividad de la empresa. Entonces voy a ver si soy capaz de daros esta perspectiva dinámica, abondándolo en este marco tan limitado que tenemos de la operativa de logística. Y para terminar, y ahora sí que es verdad, todo esto también redunda en una cosa que no se valora y que yo creo, o que no se valora de manera inmediata por la mayoría de las empresas, porque son pequeñitas en nuestro país, y es el riesgo reputacional. Es decir, una vez que cometemos una infracción y que esa infracción trasciende a lo público, y os recuerdo que estamos hiperconectados e hiperinformados a través de las redes sociales, asumimos un riesgo reputacional que puede llevar al fracaso empresarial o al éxito empresarial. Entonces, con este punto de oro sobre el riesgo reputacional y los beneficios del cumplimiento normativo en general y del cumplimiento normativo en laboral, me gustaría cerrar mi intervención en este foro. Muchísimas gracias a todos. Y dejamos por para favor, luego. Dinos algo, dinos las dos preguntas. Tienes 3 minutos. Algoritmos Ya, claro. y, por un lado, la aprobación y del Consejo de Ministros, porque, bueno, también se podría plantear pregunto, Concepción, el hecho de que uno diga, bueno, ¿no hay cierto agravio comparativo el hecho de que sí se entienda como enfermedad laboral el COVID-19 para el sector sanitario perfectamente justificado, indudable, y sin embargo no se asuma, por ejemplo, para un sector, pienso en el aeronáutico, que está diariamente trabajando con mucha gente en un lugar cerrado, o en general transporte público o transporte privado de pasajeros, por ejemplo, o en general la hostelería, el trato con personas? ¿Cómo crees que a corto o medio plazo va a ser esa interpretación de los juzgados, que ya empieza a haber sentencias en primera instancia, Concepción? Bueno, no sé si empezar por el final o por el principio. En primer lugar, tendremos que esperar. Cuando digo tendremos que esperar es que estamos en la fase creativa por parte de los órganos judiciales de instancia. Entonces estamos en esta fase creativa, que cada uno se nos ocurre una idea maravillosa y estupenda, y además la argumentamos jurídicamente muy bien. Os lo digo por todas las sentencias COVID que van saliendo por ahí. Y luego otra cosa es cuando lleguemos a un cuerpo de doctrina y esta materia sea unificada por el máximo orden, por el máximo órgano de nuestro orden jurisdiccional, que es el Tribunal Supremo. Entonces veremos a ver cómo dinamizamos. Yo os puedo contar por dónde vamos nosotros, y no toda la sala unificada, sino mi sección, en la sección segunda, que es en la que yo estoy ahora mismo, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, porque tenemos división funcional en 6 salas. Entonces, empezando por los algoritmos, que el otro día cuando saltó la noticia, Pedro me puso un mensaje corriendo y me dice, ¡ay, los algoritmos! Bueno, pues los algoritmos, y nada más que voy a dejar aquí un apunte, ya lo veremos en otro momento si acaso, los algoritmos creados para controlar o para seleccionar a trabajadores, os lo digo porque yo tengo el feedback de alguna empresa que los ha utilizado y los ha tenido que dejar de utilizar porque los algoritmos discriminan. Entonces, aunque os parezca mentira, es un algoritmo matemático creado matemáticamente. Como están creados con la finalidad de aprender, aprenden e introducen los sesgos que le ha introducido ¿cómo se dice?, el que los ha programado. Entonces, como aprenden, terminan desarrollando los mismos sesgos que tenemos todos y cada uno de nosotros a la hora de contratar, a la hora de relacionarnos y a la hora de muchísimas cosas. Entonces, todos esos sesgos de discriminación por edad, por sexo, por condición social, por raza, por todos estos sesgos que todos tenemos de manera voluntaria e involuntaria, también los asumen los algoritmos. Entonces, muchas empresas que estaban contentísimas con sus algoritmos los han tenido que sacar o dejar de aplicar precisamente porque tienen sesgos, y el sesgo, por ejemplo, discriminatorio, pues también es un riesgo que hay que combatir por parte de las empresas, y de hecho Inspección de Trabajo está combatiendo muchos sesgos en el acceso al empleo. Entonces, ese sería un primer punto en cuanto a los algoritmos. Y lo que me comentaba Pedro de la enfermedad profesional,
que no me ha dado tiempo a ver la nota de prensa y luego habrá que ver cómo se redacta en el Boletín Oficial del Estado, porque claro, una cosa es el macutazo o el globo sonda y luego lo que termina saliendo en el BOE, mediante el correspondiente Real Decreto Ley, pues veremos a ver, tiene muchas implicaciones, muchísimas. Entonces, veremos a ver cuál es el alcance que se le da a la enfermedad profesional. Yo esto ya lo he comentado varias veces. La enfermedad profesional tiene una configuración específica que veremos cuál es la repercusión real. Extenderla de forma masiva a todas las empresas lo veo complicado a corto, medio plazo. A largo plazo, pues no lo sé, porque la jurisdicción social evoluciona y se adapta a las circunstancias y a los tiempos. Igual que nos vamos a adaptar rápidamente al COVID y vamos a dar respuestas a todos estos problemas que se han planteado a lo largo de toda esta legislación de urgencia, pues iremos solventando todos estos supuestos. Y bueno, me he excedido desde 40, me he excedido 3 minutos. El caso, faltaría más. El caso Concepción es que este va a ser un asunto que va a dar guerra, va a ser susceptible, entiendo yo, de mucha interpretación. Cuando ya de una u otra manera se terminen las prórrogas de los ERTES, habrá que interpretar. Y yo no sé, lo mismo me equivoco, Concepción, si al final termina habiendo sentencias de Estado o interpretaciones de Estado. Veremos, porque va a haber mucho contexto en donde es verdad que el COVID o la COVID, no sé si es masculino o femenino, bueno, el caso es que se puede interpretar como enfermedad laboral y para mucha mediana empresa de eso va a depender el poder continuar con todo o con parte de la plantilla, prácticamente dependiendo de una interpretación legal o de una calificación legal. De ahí la responsabilidad que tiene la magistratura y en este caso el orden jurisdiccional de lo social. Concepción, muchas gracias por todo lo que aportáis y por la responsabilidad que tenéis en este contexto tan complicado de mantener certidumbre en momentos de mucha incertidumbre. Concepción, mil gracias. A ti. Un abrazo. Bueno, terminamos con Concepción, la parte laboral, y regresamos al sector privado. Aprendemos de Garrigues, concretamente de la abogada senior, como digo, de Garrigues, María Marelza Cozar. María dirige el Departamento de Transporte y Logística de Garrigues y de María, le he pedido a María que nos hablara de un aspecto fundamental al que ahora mucha mediana empresa quiere asumir y quiere lanzarse, pero que va a ser complicado. ¿Por qué? Pues porque requiere cierta inversión, que es la famosa transformación digital. Esa transformación digital en el ámbito del cumplimiento normativo, ¿qué riesgos le supone, en general, para una mediana empresa? María, muchas gracias por estar con nosotros y muchas veces. Cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues por hacer un poco y por seguir lo que decía Concepción, también al hilo de lo que decía Sonia y Zaida, en cumplimiento normativo, compliance, en un sector como la cadena, en la cadena de suministro y en sectores como la logística y el transporte, pues el enfoque tiene que ser poliédrico, ¿no? O holístico, como también decimos muchas veces, porque no se entiende si solo lo afrontamos desde una perspectiva, ¿no? Y efectivamente tendremos que hacer un seguimiento y va a ser muy interesante porque efectivamente me ha pasado igual que a Concepción, que al hilo de lo que iban diciendo mis compañeras, pues iban surgiendo, ¿no?, ideas de qué tenemos que tratar, qué importancia tiene esto, cómo hacer frente a esa creatividad, esa innovación, ¿no?, de la que también hablaba Concepción, que es obligada en el momento en el que nos encontramos, es decir, innovar, hacer incluso las cosas distintas, ¿no? No siempre una transformación digital o una transformación tiene que ser aplicar una tecnología nueva o digitalizarse sin más, sino, bueno, podemos hacer pequeños cambios que contribuyan a esa transformación. Pero bueno, estamos de lleno en la transformación digital y por tanto también tenemos que tratarla en el ámbito de la cadena de suministro y en particular en la logística y el transporte. Me parece una oportunidad muy buena, un curso como este, estamos en la Escuela de Práctica Jurídica y tener la oportunidad de hacer un acercamiento, de formarnos, ¿no?, que importante es formarse, que en ningún caso creo que sea
gastar dinero o un gasto per se, sino una inversión, ¿no? Lo importante que es formarse también al hilo, ¿no?, de lo que estamos comentando, de lo que es compliance, de lo que es el cumplimiento normativo y de lo esencial que es la formación continua. Es decir, no hay planes de cumplimiento sin formación continua y es un elemento esencial en cualquier empresa que, por muy pequeña que sea o muy grande, que si quiere tener una política, una cultura real de cumplimiento, tiene que apostar sí o sí por la formación, evidentemente en compliance, en cumplimiento normativo, pero en general en todo lo que sea necesario para esa empresa, para esa industria, para el desarrollo de la misma. Y en ese contexto en el que nos encontramos, yo abordaría dos grandes, bueno, primero, lo que es el sector en sí de la logística y el transporte, dar una visión legal o la oportunidad de formarnos en aspectos legales, que sabéis que tradicionalmente el enfoque, siempre que se habla de logística, cadenas de suministro, de transporte, siempre el enfoque, las formaciones son más en el ámbito, bueno, pues económico, operativo, comerciales, pero siempre o echamos en falta los que nos dedicamos a esto un conocimiento más profundo del plano legal, ¿no?, de aspectos legales, y creo que esta es una oportunidad buenísima para poder abordar ese conocimiento desde el punto de vista legal. Y ahondando es decir, o de la mano del cumplimiento, porque sí que es cierto que va a haber herramientas que tratemos o de las que analicemos en la parte de transformación digital, tan importantes para la trazabilidad, que también es esencial en planes de cumplimiento y de compliance. Vamos a tratar pues la transformación digital o la transformación tecnológica a la que se está enfrentando en general cualquier sector, pero en particular lo que es la logística y el transporte. Vamos a hablar de digitalización de la documentación del transporte, vamos a hablar del reglamento del Parlamento Europeo de 1056-2020, que es esencial y puede ser muy importante, aunque se refiere al transporte de mercancía y fundamentalmente impone obligaciones a las autoridades públicas y demás, pero puede ser una buena manera o una palanca para que la digitalización llegue a un sector tan grande y tan diverso como el de la logística y el transporte, con tantos operadores. Como decía Nuria Lacetti hace poco tiempo, que la escuchaba en un foro, este puede ser una buena oportunidad y sin duda en un contexto de formarnos, ¿no?, de formación, pues analizaremos qué impacto puede tener. Vamos a tratar también algunas de las tecnologías que están bueno, pues de estas disruptivas que llamamos, que están teniendo un desarrollo importante en la logística y el transporte, como son estas tecnologías basadas en blockchain y en DLTs. Y la idea es precisamente hacer coger el testigo de mis compañeras para ampliar, ¿no?, en el contexto específico de la logística y el transporte de la cadena de suministro, ahondar y profundizar en las cuestiones más interesantes y que sin duda pueden ser necesarias abordar desde una perspectiva primero de formación y segundo, bueno, pues con la amplitud ¿no?, que da la posibilidad de tener tantos profesionales es decir, con un abordaje muy multidisciplinar. No enfocado solamente desde un sector, no solamente desde, por ejemplo, un experto en logística y transporte como pueda ser yo, sino pues contando con una experta en cuestiones laborales, en cuestiones de datos, conociendo muy bien las empresas, cómo funciona. Es decir, creo que es una oportunidad buenísima y os animo, por supuesto, a que os apuntéis porque sin duda es el momento de formarnos. Y más que el momento, yo creo que es una obligación, ¿no? Es decir, formarse en lo que está pasando, en la transformación digital a la que estamos asistiendo, sin conocer, sin tener unas herramientas básicas y unos elementos esenciales para el desarrollo de nuestra propia profesión, ¿no? Bueno, y por supuesto todos aquellos que quieran, que necesiten, pues buscar empleo en un momento difícil. Filomena nos ha cambiado a todos también en cómo entendemos, ¿no?, la logística de última milla. También es importante porque abordaremos en la última parte del programa todo lo que es la logística de entrega y la logística circular. Entonces, bueno, ese es el propósito y os animamos a que participéis y aprendáis con nosotros. De acuerdo, yo creo que he sido muy rápida, Pedro. No te oigo.
Ahora me escucháis, perdona. Perdona María, no, decía que es un reto al que afronta toda mediana empresa en España, que es la digitalización sin asumir más riesgos, en este caso en el ámbito normativo, más allá de lo que conlleva la digitalización en sí. Vemos, por ejemplo, en el caso del transporte, esa pelea que hay por esa documentación electrónica que está constando que se vaya implementando por mucha empresa del transporte. He ahí un reto, por ejemplo. Y todo ese reto, de ahí el curso, el hecho de intentar transmitir que se puede generar, María, una transformación digital rápida, sensata, a escala de cada empresa, sin que por ello se tengan que asumir riesgos que no sean asumibles, ¿no? Que quiere decir que la transformación digital no depende de una empresa del IBEX y cotizada, que en teoría puede estar al alcance de mucha empresa, en este caso mediana, y que incluso va a generar crecimiento, ¿no, María? Hombre, sin duda, es decir, transformación digital no significa bueno, más que no significa, estamos en un momento en el que realmente esa transformación digital va a llegar a todo el mundo. Es decir, estamos dando una clase ahora mismo o vamos a dar una clase en una escuela de práctica jurídica bueno, online, virtual, con herramientas que no lo posibilitan. La transformación digital per se no significa, o en mi opinión, que sea una tarea que hay que acometer sí o sí y todos con la misma intensidad, de la misma manera y tal. Cada sector se está viendo bueno, pues expuesto a unas necesidades y a un escenario muy particular. En el tema del transporte que me decías, ¿no? En concreto, del tema de la digitalización y demás, llevamos hablando años de los BL electrónicos, el CMR, ya hay muchas experiencias, bueno, y asociaciones españolas que apostaron fuerte por ello y llevan tiempo haciendo pruebas y utilizándolo y demás, y muchas veces no es vamos a hacer esto, vamos a invertir, nos vemos en la necesidad de transformarnos y es el mundo en el que estamos viendo. Si es más caro o menos caro, lo puede hacer de forma integral o no, yo creo que eso cada análisis y los riesgos a los que te vas enfrentando, ¿no? Cada una de las empresas es decir, cada una, igual que con los planes de cumplimiento, por muy pequeño que sea, no significa que no lo tengas, tendrás que tener uno adecuado a tus circunstancias, y en ese sentido yo creo que cualquier proceso de innovación y de transformación es igual, es decir, adecuado a la realidad de esa empresa, a sus necesidades, pero no creo que te puedas negar a transformarte digitalmente. Creo que no va a ser una opción en el corto plazo. Igual que no va a ser una opción negar cuestiones de sostenibilidad o mirar para otro lado, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido va a ser una necesidad más que una opción. Y la abordaremos desde ese plano y evidentemente qué riesgos. Todo lo que eran riesgos de seguridad clásicos en el transporte o en la logística no se van a entender sin el plano de que ahora nos contará nuestro compañero de la ciberseguridad. Es decir, un riesgo absoluto. Estamos hablando de tecnologías que son intensivas en datos, en información. Todo lo que es datos, como decía al principio Sonia, esencial. ¿Qué es el dato? El dato tiene un valor en sí mismo, el dato como valor, ¿no? Es decir, las plataformas donde se comparten todos esos datos. Cuestiones de política, incluso de defensa de la competencia. ¿Qué estamos compartiendo? ¿Qué se puede compartir? ¿Qué no? Todo eso intentaremos también abordarlo, porque son riesgos efectivamente de esa digitalización, ¿no? Es decir, bueno, poliédrico y holístico, ¿no? El enfoque que creo que hay que dar en ese sentido. Pero sí, intentaremos, uno, formar, saber de qué estamos hablando. Muchas veces simplemente es tener las herramientas, el lenguaje, a qué nos estamos enfrentando y, por supuesto, adaptarlo cada uno a la empresa que le toque. Hay empresas, habrá personas que a lo mejor vengan del ámbito público, por supuesto, es decir, las notificaciones electrónicas, la comunicación con la administración es electrónica. La transformación ha llegado y tendremos que abordarlo en toda su dimensión, y ese es el propósito de lo que intentaremos abordar en el curso, y os animo a que lo valoréis y os apuntéis, ¿no? Por supuesto. Hay que aprender, hay que seguir aprendiendo. Me gusta lo que has comentado, María, que la transformación digital no va a ser una opción, sino va a ser una necesidad. A partir de ahí, como se suele decir, el que tenga oídos para oír, que oiga. María, muchas gracias. Quinto ponente, quinto profesor,
Seguimos con el sector privado y en este caso expertos de la distribución para todos conocidos, Bricomart. Y dentro de Bricomart, ese arte que ya empieza a sonar cada vez más, uno del blockchain y del primo hermano, ¿no? Por decir de alguna manera, el supply chain. Vamos a aprender de Carlos Ontoria. De Carlos queremos que nos aporte hoy y también durante el curso ese valor añadido que supone para el sector del retail la aplicación progresiva del supply chain, en qué mejora a nivel, en este caso, gestión de equipos y sobre todo en el ámbito económico más a medio y largo plazo, en lo que conlleva de la gestión de ahorros. Lo dicho, aprendemos de Carlos Ontoria, responsable de supply chain de Bricomart. Carlos, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Espero que se me escuche perfectamente. Perfectamente, Carlos. Lo primero, darte las gracias, Pedro, y a la Escuela de Práctica Jurídica por invitarme y darme la posibilidad de participar en esta webinar y en el posterior curso que vamos a ejercer a partir de primeros del mes de marzo. Y bueno, yo creo que mi papel aquí es un poco el más operativo de todos, ¿no? Es de aportar esa visión, ¿no?, de la aplicación teórica que habéis estado dando desde el primer momento mis compañeras de curso. Y bueno, para mí lo importante es, primero, entender o que la gente comprenda la diferencia que existe entre supply chain, logística y transporte. Al final, logística y transporte es algo que debe estar integrado dentro de la supply chain, que debemos de ser capaces de tener una visión completa end-to-end desde inicio, que cada vez más este inicio se produce en la parte del consumidor, en la parte del cliente, ¿no? Y a partir de ahí, como también comentaba alguna de las otras ponentes anteriormente, en una época donde el dato tiene toda una importancia vital, extraer todas las informaciones necesarias para empezar a construir toda nuestra organización de nuestra cadena de suministro. Entonces, uno de los puntos que creo que es importante abordar dentro de este módulo enfocado a la parte de la supply chain es cómo podemos llegar a organizar nuestra cadena de suministro integrando diferentes aspectos. Uno de ellos es todo lo que tiene que ver con la organización de la planificación, todo lo que tiene que ver con las necesidades para las cuales luego, posteriormente, vamos a tener necesidad de construir una red física que satisfaga las necesidades de nuestros clientes. Para eso, como comentaba antes, es súper importante conocer y disponer de los datos necesarios para poder anticiparnos lo máximo posible. Y ya no digo acertar, sino minimizar el error que podamos tener en un futuro. Posteriormente, esta planificación que podamos llevar a cabo y esta información de las necesidades de nuestros clientes nos va a permitir también trasladar información y de manera colaborativa con nuestros proveedores, ¿no? Es cómo vamos a poder o debemos de establecer lazos de comunicación con nuestros proveedores que nos permitan realmente tener una colaboración eficaz que, como comentaba Pedro, que nos permita posteriormente minimizar los errores que cometemos en la ejecución de las necesidades o en el cumplimiento de las entregas a nuestros clientes, como también con esa colaboración podamos reducir los costes que día a día nos están también cada vez más demandando nuestros clientes, ¿no? Al final, el cliente o el consumidor final, todos queremos pagar menos, que nos sirvan lo antes posible y donde queramos, ¿no? De ahí un poco ese sería el fin que buscamos todos, ¿no? Pues tenemos que construir cadenas de suministro que sean capaces de responder a esas necesidades de nuestros clientes, ¿no? Entonces, la colaboración con nuestros proveedores va a ser súper importante, ¿no? Entonces, vamos a poder ver cómo poder actuar o cómo poder establecer esos lazos de colaboración. Por otro lado, y en casos concretos donde podríamos estar hablando de empresas como la nuestra, de retailers, lógicamente, cómo transformamos nuestros puntos de venta
no solamente en puntos de atención al cliente, sino cada vez más y con esa necesidad de poder llegar al centro ciudad, de ser mucho más ágiles en la entrega y en el delivery de última milla. Cómo vamos transformando también nuestros puntos de venta o nuestras tiendas en pequeños centros de distribución que puedan cubrir estas necesidades y además poder integrarlo dentro de nuestra propia red logística, ¿no? Cada vez es mucho más común, hace poco se había publicado, ¿no? El Corte Inglés iba a transformar un montón de sus centros en pequeños hubs logísticos para poder hacer entregas de última milla de una manera mucho más eficaz dentro de ciudad, ¿no? Pues esto también es una transformación real, yo creo que en la mayor parte de los retailers, ¿no? Y para eso tenemos que construir operaciones logísticas dentro de nuestras tiendas que nos permitan gestionar esto de manera eficiente. Y luego, por otro lado, tenemos todo lo que tiene que ver con las operaciones logísticas más macro o más B2B, si queremos encontrar esa diferencia, ¿no? Entre la parte de gestión de logística de última milla, gestión de entrega al cliente, B2C, de una logística, una distribución más B2B enfocado hacia proveedor y organización de nuestra red principal de distribución, ¿no? Entonces, para mí una cadena de suministro debería mínimo de estar formada por estas 4 grandes áreas, que esto no significa que sean megadepartamentos, ¿vale? Y que posteriormente, lógicamente, tienen que estar soportados por la tecnología suficiente para poder adaptarse a esa nueva organización o esta nueva razón de ser que queremos dar dentro de la cadena de suministro. Es importante que tengamos claro qué herramientas nos pueden ayudar, un poco con lo que comentaba antes María, en cada uno de las áreas o de las etapas de la cadena de suministro necesitamos para poder construir y llegar a ser lo más eficientes posibles. Al final, el objetivo, en mi caso, como responsable de cadena de suministro de un retailer, es garantizar la disponibilidad de stock de mis clientes cuando ellos quieren, donde ellos quieren y al precio que están dispuestos a pagar. Por lo tanto, si además quiero hacer ganar dinero a mi compañía, tenemos que ser capaces de organizar perfectamente esto con herramientas que nos permitan anticipar y nos permitan unir la parte teórica, la parte de previsión que tenemos con la red física, ¿no? Entonces, es importante contar con herramientas para esa planificación, que trabajen sobre la previsión de la demanda, que trabajen sobre la realización de diferentes anticipaciones de lo que van a necesitar nuestros clientes, que nos permitan hacer una gestión de nuestro aprovisionamiento que en 2 aspectos distintos y que en algún momento incluso podrían suponer antagónicos, ¿no? El disponer de la máxima disponibilidad con una calidad de nuestra disponibilidad o de nuestro stock inmediata e importante, que no nos lastre en cuanto a nuestra inversión económica en los stocks que tenemos. Al final, cada vez más lo que tendemos todos es a minimizar la posesión de stock en todos los puntos, en todos los eslabones de la cadena. De ahí lo importante de poder conjugar toda esta parte de previsión para poder anticipar necesidades desde nuestro cliente en cuanto a servir a nuestros puntos de venta, disponer de nuestros centros de distribución y facilitar toda esa información a nuestros proveedores para que sean capaces de adaptarse en todo momento a nuestra necesidad en un entorno cada vez mucho más cambiante y donde los plazos son mucho más cortos, donde todos lo queremos de manera inmediata, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso sería importante, ¿no? Disponer de todas esas herramientas que nos permitan adaptar a sí mismo con esta visibilidad de hacia dónde se dirigen las necesidades de nuestros clientes. Podríamos llegar a definir y organizar nuestra red logística, identificar cuáles son nuestras necesidades de transporte
y de recursos humanos para poder hacer la preparación de los pedidos que nos demanden nuestros clientes. Y también en cuanto a la definición tanto de la red logística como la parte de transporte, la parte de transporte quizás sea mucho más obvio, ¿no? En la que la mayor parte de las empresas externalizamos el servicio de transporte, tanto a la parte B2B o B2C, a grandes operadores o pequeños operadores. Aquí sí que hay un tema súper importante en cuanto a con quién nos jugamos los cuartos, por decirlo de una manera, desde el punto de vista de transporte. Porque en el mercado, y en el mercado español, que es el que yo más conozco en cuanto a transporte y distribución, pues nos encontramos desde grandes megaempresas que al final son traders de transporte y no poseen ningún tipo de vehículo ni de cabeza tractora para realizar el transporte y al final están subcontratando todos aquellos servicios de transporte que estamos contratando. Aquí hay un tema importante de ligar con aspectos legales y de contrato y de responsabilidades que comentabais anteriormente, ¿no? Y por otro lado, un mercado de medianas y pequeñas empresas de transporte que al final dependen de estas terceras para poder cumplir los servicios. Entonces, es muy importante saber qué estrategia vamos a dar, si queremos ir con pequeños, si queremos ir con grandes, con quién queremos contar, para a partir de ahí poder empezar a establecer esa estrategia de transporte. Lo mismo me vale para el B2B como para el B2C, ¿vale? En el caso concreto nuestro, por ejemplo, del B2C, todo el mundo en la entrega de la última milla piensa que es relativamente fácil llegar a hacer entregas en centros de ciudad, donde cada vez más existen mayores limitaciones por parte de las autoridades, donde cada vez más existen más restricciones para según qué determinadas tipologías de vehículos y en este sentido también es importante que establezcamos cuál es la estrategia que planteamos en función de la tipología de producto que tenemos. Yo os pongo un ejemplo. En nuestro caso, que trabajamos con producto pesado y voluminoso, que en la mayor parte es materiales de construcción, imaginar las limitaciones que tenemos para acceder de manera rápida y ágil a según qué partes del centro de Madrid o a según qué partes del centro de Toledo, ¿no? Por si acaso, ¿no? Entonces, esto luego conlleva una adaptación de plazos, de servicio y sobre todo definir una estrategia que seamos capaces de cumplir, no porque otros entreguen en 2 horas y de manera gratuita, ¿vale? Nosotros somos capaces de hacerlo. Y eso es importante también integrarlo a la hora de definir la estrategia que queremos llevar a cabo. Y por último, en cuanto a la distribución de la red logística, yo creo que es importante que en el curso o en la formación o en el intercambio de conocimientos que tengamos, de cara a optimizar también nuestros costes y nuestros recursos, definir claramente qué tipología de centros de distribución, qué tipología de almacenes, qué tipología de plataformas necesitamos para no caer en excesos de coste que nos lastren de por vida. Hay que tener muy claro cuál es el tamaño de esa plataforma, si tenemos que ir en una construcción propia o tenemos que alquilar a un tercero o tenemos que ir de la mano de un operador logístico. Creo que en ese sentido, ¿me oís? ¿Hola? Carlos, perfectamente. Ah, perdón. Exactamente. Te habías quedado congelado en la imagen y no sabía si me estabais escuchando. Perfecto. Os decía también lo importante también de definir la red logística en cuanto a si externalizamos, si internalizamos, qué tipo de almacén, de plataforma tenemos, si somos capaces de automatizar por nosotros mismos o no, ver qué medios tecnológicos metemos en el almacén, qué nivel de recursos humanos tenemos que implementar dentro del almacén. Esto es importante. Y en el caso de la externalización, cómo llevar a cabo el desarrollo de un tender
de selección de operador logístico o de búsqueda de ubicaciones para poder implementar nuestra red. Y bueno, esto un poco aplicado también a la parte tecnológica y las herramientas que creo que a día de hoy son importantes en cada una de las diferentes etapas de la cadena de suministro. En la parte más operativa, ser capaces o tener en cuenta que tenemos que contar con un ERP, que tenemos que contar con un sistema de gestión de almacén. Si al final el almacén decidimos optar por él nosotros, o por lo menos exigir al operador que cuente con este tipo de sistemas. Si queremos gestionar el transporte o tener un control sobre el transporte, implementar las diferentes herramientas de tipo TMS que nos permitan gestionar, controlar, monitorizar, realizar tenders de transporte y también controlar toda la parte de coste asociado a la actividad que estamos llevando. Y bueno, esto es un poco el contenido de lo que inicialmente yo había previsto que viéramos a partir de marzo en la formación. Carlos, muchas gracias. Desde luego es un reto para el sector logístico el asumir que se pueden hacer las cosas mejor haciéndose ya bastante bien. Creo yo que si a día de hoy, Carlos, hay un sector del que el resto de sectores tienen que aprender, es el sector de la logística, siendo objetivos. Han venido contextos complicados y no solo se ha salido bien del asunto, sino que incluso a día de hoy se ha convertido la logística y el transporte, corrígeme Carlos si me equivoco, en un sector estratégico nacional. Y en gran parte a la aplicación del supply chain, por ejemplo. Efectivamente, hoy al final todos hemos sufrido durante los primeros días de pandemia, ¿no?, el desabastecimiento en los supermercados. De ahí nos hemos dado cuenta de lo importante que son los camioneros, los camiones y los almacenes de distribución, ¿no? Y con Filomena se ha vuelto a ver cuando Mercamadrid ha estado paralizado 3 días, ¿no? Y no se han podido llegar a determinadas zonas, ¿no? Entonces, es importante que todos integremos la importancia, valga la redundancia, de la supply dentro de cualquier empresa de distribución y a la vez es cada vez más importante que las autoridades competentes integren la importancia de la supply, del transporte y de la logística en el día a día que todos llevamos a cabo. En definitiva, mentalizarse, ¿no? Y para mentalizarse hay que conocer y para conocer hay que formarse. Una opción, este curso del que hablamos, Operativa Legal en la Cadena de Suministro. Carlos Ontoria, profesor de este curso de su unidad 4. Carlos, muchas gracias. A vosotros. El curso terminará con otras 2 unidades más, la 5ª en ciberseguridad y la 6ª dedicada al blanqueo de capitales. Hoy teníamos previsto que nos acompañara como miembro de la 5ª unidad el inspector de policía Casimiro Nevado. No nos ha podido acompañar por un problema importante familiar que ha tenido a primera hora de hoy, pero que en cualquier caso sepáis que como digo, que la unidad 5 será impartida por el experto en ciberseguridad, un riesgo importante para toda mediana empresa, la ciberseguridad y el ciberataque. Yo me atrevería a decir que ahora mismo la seguridad del siglo XXI se llama ciberseguridad y prácticamente una empresa que no tenga plan de contingencia en caso de un ciberataque es muy probable que no sea operativa a medio plazo en caso de que sea ciberatacada. De eso hablaremos, como digo, y aprenderemos de Casimiro Nevado, inspector del Cuerpo Nacional de Policía y cofundador, muy importante, de una plataforma que está formando a muchos españoles y de manera gratuita que se llama Cyberwall, una plataforma y una iniciativa surgida desde la Escuela Nacional de Policía de Ávila. Por lo tanto, lo dicho, contaremos con Casimiro en la unidad 5, experto en ciberseguridad. Bien, y concluiremos con la unidad 6, esa unidad 6 en la que abordaremos un riesgo económico evidente para cualquier empresa, más aún si maneja moneda internacional, si compra y vende en el extranjero,
si se dedica a la exportación e importación. Riesgo principal, blanqueo de capitales. ¿De quién vamos a aprender? Vamos a aprender de la Guardia Civil. Y dentro de la Guardia Civil, de uno de sus principales expertos y formadores a nivel internacional, el teniente Juan Antonio Amador. Juan Antonio, ¿nos escuchas? Sí, perfectamente, Pedro, ¿qué tal? Perfecto. Bueno, pues decía, Juan es, además de experto, es formador a nivel internacional de diferentes fiscalías a nivel internacional, fundamentalmente en Hispanoamérica, y además, por supuesto, de contribuir en España a todo lo que es la persecución de blanqueo de capitales. Bueno, pues del teniente Juan Antonio Amador vamos a aprender. Juan, cuéntanos en 10 minutos de qué nos vas a hablar en esa unidad 6 y sobre todo la importancia que tiene un buen plan de antiblanqueo para garantizar la continuidad y el crecimiento de una mediana empresa, Juan. Bueno, pues 10 minutos, intentaré que haya un poquitín menos, ¿no? Que para no extendernos mucho más de lo que tan amablemente han estado con nosotros, ¿no? Bueno, básicamente yo en 5 minutos, primero, lo que quiero hacer es ser agradecido a Pedro por su invitación a la Escuela de Práctica Jurídica, por supuesto, el contar conmigo para este apasionante curso, ¿no? Que siempre lo que es la colaboración público-privada siempre es importantísimo, fundamental. Y bueno, vengo a hablarles de, pues básicamente, de un mundo paralelo, ¿no? Prácticamente, ¿no? Estamos hablando, estoy escuchando a mis compañeros, a los ponentes que me han antecedido, y la verdad es que es súper interesante, el mundo de la empresa es apasionante, pero hay otro mundo, ¿no? Hay otro submundo paralelo introducido dentro de este mercado legal y que funciona y que están actuando y que hay que conocerlo, ¿no? Hay que conocer esos riesgos, hay que conocer básicamente cómo se mueven, cómo funcionan, incluso qué riesgos hay y demás. Mis ponencias van a ser evidentemente prácticas, evidentemente participativas, evidentemente en el que les sirva para algo, ¿no? Les sirva absolutamente desde el principio, desde la A hasta la Z, que les sirva, que tengan unos conceptos claros, que tengan, que cuando escuchemos y vemos noticias en la prensa sabremos de lo que estamos escuchando y sobre todo, aparte de hablar de lo que es el crimen organizado en todas sus facetas, ¿no? Y darle un mapeo, ¿no? De cómo está el crimen organizado actualmente. Vamos a tocar también todo tipo de tipologías, ¿no? De metodologías, sobre todo las más habituales. Podríamos hablar de cientos de tipologías, cientos de metodologías, pero estamos hablando del sector logístico, del sector de la cadena de suministro, y vamos a tocar las principales tipologías que pueden tocar a la cadena de suministro y que pueden afectarnos, ¿no? Anteriormente la magistrada, con muy buen acierto, habló del riesgo reputacional, ¿no? Y alguna de mis compañeras que me han antecedido igual, ¿no? Pues muchas veces podemos tener un gran un plan de compliance bastante amplio, pero como tengamos un pequeño agujero y se nos cuele alguna de las actualizaciones que hacen el crimen organizado para introducirse en el sistema legal de la empresa o en el sistema legal financiero, pues tenemos un pequeño problema. Por eso es importante saber detectarlo, saber tocarlo. Vamos a centrarnos también mucho en la actividad comercial internacional, fundamentalmente en lo que es el mercado asiático y el mercado sudamericano, fundamentalmente, ¿no? Porque entraña una serie de riesgos. No quiere decir que los otros no entrañen riesgos, pero que también los tocaremos. Vamos a tocar también diferentes tipologías, como un poquitín más desconocida, ¿no? De cara al público en general, como puede ser la hawala o el hundi, que está muy extendida, es de utilización masiva, y no quiero exagerar, se utiliza bastante, muchísimo, y hay que conocerlo, ¿no? Y hay que detectarlo. Vamos a hablar, aunque tengo un antecesor en mis ponencias, que hoy no ha podido estar, mi compañero del inspector de Policía Nacional no ha podido estar con nosotros,
Pero yo quiero complementar los riesgos que tenemos en blanqueo de capitales, en fraude fiscal también, incluso con el tema de las criptomonedas, ¿no? Vamos a tocar también en todas las ponencias un riesgo que también nos ha afectado directamente en España, que es la financiación del terrorismo, y vamos a ver cómo no está muy alejado de nuestra evidencia, ¿no? Y luego, sobre todo, para todo el tema de blanqueo siempre hay una serie de facilitadores, ¿no? Y pongo 3 aquí como por ejemplo, y que vamos a tocar. No estoy criminalizando ni mucho menos a los abogados y asesores fiscales, pero sí es un vehículo que utilizan muchos grupos, muchos crímenes, la delincuencia organizada en general, pues para tener una serie de pantallas, crear una serie de entramados empresariales, y que hay que conocerlos para minimizar riesgos, siempre, ¿no? Vamos a hablar de paraísos fiscales, tampoco vamos a criminalizar los paraísos fiscales, existen, hay que conocerlos y hay que saberlos utilizar, ¿no? Y luego la utilización ilegítima que se hace del sector bancario, del sector financiero, ¿no? Lo vamos también a repasar. Y como les decíamos, y vamos a ver todo este movimiento del compliance, todo el movimiento de la prevención del blanqueo de capitales, todo tiene un trasfondo a lo largo de estos últimos años, prácticamente de relativa reciente desarrollo, ¿no? Podemos hablar que de hace 20 años que prácticamente, tal y como conocemos hoy, los estándares internacionales antiblanqueo y financiación del terrorismo prácticamente no existían. Todo esto ha sido una evolución constante. De hecho, nuestra ley de prevención de riesgo, nuestra ley de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo ha sido modificada en septiembre del año pasado. Entonces, estamos incorporando esa 5ª directiva de la Unión Europea, por fin. Bueno, pues hay que conocerlo. Ya les digo, vamos a utilizarlo de una forma muy práctica. Vamos a hacer incluso prácticas, ejercicios. Le vamos a explicar también cómo es el sistema preventivo de lavado de activos, cómo obtenemos la información, cómo se puede proporcionar información, cómo se puede minimizar riesgos dentro de la organización, la importancia de tener el compliance penal. Y en definitiva, no me quería extender muchísimo porque íbamos muy pegado de tiempo. Estoy dispuesto a resolver cualquier tipo de pregunta, una sugerencia o alguna aportación, y quedo a su disposición. Pedro, creo que he sido claro, concreto y no sé si conciso. Las 3 Cs, te lo prometo. Claro, conciso, correcto y añadimos una D, directo. Bien. Juan, una cosa que es muy importante, que ahora recientemente vienes de estar formando fuera de España, ¿qué contextos parecidos ves a nivel internacional, Juan? ¿Qué pasa en España? ¿Pasa a nivel internacional con el ámbito del blanqueo? Al fin y al cabo, siempre se ha dicho que el dinero, digamos, no desaparece, sino que se transforma. El tema es cómo se transforma. ¿Se transforma bien transformado o hay planes B susceptibles de blanqueo? ¿Qué contextos parecidos ves en América, por ejemplo, Centroamérica y Europa? Juan. Bien. Los contextos en general, te podría decir que no hay mucha diferencia. Los grupos transnacionales de crimen organizado utilizan cualquier tipo de agujero que puedan encontrar en cualquier tipo de economía o de sistema o de grupo, ¿no?, para poder introducirse. No olvidemos que el blanqueo de capitales es un delito de tracto sucesivo, es decir, que se está constantemente manejando, vamos a hablar un poco más llano, y que aprovecha el funcionamiento del sistema financiero, del sistema económico, el sistema comercial mundial, global, para introducirse e intentar enmascararse. Entonces, lo que se pretende con este curso es intentar buscar esa máscara, Y, lógicamente, claro, tiene sus particularidades Centroamérica, tiene sus particularidades Sudamérica. Dentro de Sudamérica, uno de los países, los tocaremos, lo veremos. También tiene sus particularidades Europa, y más ahora con el Brexit. Y también tenemos alguna particularidad bastante especial con el Extremo Oriente. Entonces, esas particularidades lo vamos a tocar porque, aunque en general es lo mismo,
pero a modo particular hay detalles que hay que conocer y que enseguida, en cuanto empecemos a explicarlo y empecemos a interactuar entre todos los que formamos parte del curso, seguramente van a caer y van a decir, ahí va, pues es verdad que yo me he dado de cuenta o estaba viéndolo y no sabía que esto podría ser un riesgo de blanqueo. Por eso te digo que tocaremos las particularidades. Y luego, Juan, un aspecto importante para los que de una u otra manera también vemos en el antiblanqueo, ese trabajo conjunto. ¿Qué valor añadido, Juan, ahora mismo entiendes que tiene nuestra Guardia Civil junto con otras formaciones, otras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, dentro de lo que podríamos llamar la cooperación internacional? Es decir, ¿qué valor añadido aportamos para localizar ese blanqueo de capitales en otros países a través del trabajo conjunto con diferentes policías y fuerzas y cuerpos de seguridad, Juan? Bueno, la cooperación internacional es fundamental. O sea, sin la cooperación internacional prácticamente no se podría trabajar en el tema de blanqueo de capitales. O sea, sería imposible. Entonces, es fundamental. Fundamental también es el marco preventivo, la colaboración público-privada. Es fundamental. Veremos, y a lo largo del desarrollo del curso, veremos cómo somos un equipo. Tanto el sector público como el sector privado estamos jugando en el mismo equipo y podemos conseguir grandes cosas y grandes logros. Estupendo, Juan, eso es muy importante. Y luego, finalmente, Juan, un aspecto que también es importante y que cada vez se va requiriendo más informaciones, Juan, es el ámbito de la legislación Gafi. Para quien no conozca qué es la legislación Gafi, por favor, Juan, 2, 3 coordenadas, a qué nos referimos, si es un marco internacional, solo europeo, y qué repercusión tiene en la práctica para poder basar posibles casos o judicializar casos en legislación Gafi y no solo en códigos penales nacionales. Juan. Bien. El Grupo de Acción Financiera Internacional, Gafi, que son el acrónimo que se utiliza, Grupo de Acción Financiera Internacional, son 183 jurisdicciones a lo largo de todo el mundo. Estamos representados prácticamente todo el mundo, todos los continentes en ese grupo. Ese grupo es un grupo no gubernamental, pero en el que se ha formado una serie de estándares internacionales. Bueno, la base de todas las legislaciones mundiales antiblanqueo, empezando, y vamos a ser claros, por nuestras 5 directivas antiblanqueo de la Unión Europea y que se han ido transponiendo nuestra legislación española, además de todo el elenco de legislaciones, todas esas directivas emanan siempre de los estándares internacionales. Cada país tiene una serie de comisiones en el que va al grupo y se discute. Y simplemente lo que hacemos es intercambiar posiciones, elaborar grupos de trabajo, elaborar estándares que luego son trasplantados por los países. Por eso digo que el Grupo de Acción Financiera Internacional es fundamental para el tema antiblanqueo y ya lo comentaremos cómo funciona, cuál es su historia y cómo se ha ido transponiendo todos esos estándares internacionales que verán que son básicamente nuestra legislación. Estupendo, Juan. Pues lo dicho, aprenderemos de Juan Antonio Amador, experto y formador internacional, con el mérito que tiene formar a fiscalías internacionales, ponerse en el papel de otras legislaciones, de otras fiscalías para poder generar valor, que hay que partir de la base que el blanqueo de capitales tiene una esencia internacional, de ahí que la cooperación internacional sea fundamental. Juan, lo dicho, muchas gracias a ti y por supuesto también a la Guardia Civil, que siempre la tenemos en primera línea, siempre generando crecimiento. Muchas gracias. Terminamos, son las 7:30 de la tarde, hemos tenido 1 hora y media de jornada con 6 ponentes, con sus respectivas 6 unidades, de las que vamos a aprender, si Dios quiere, a partir de marzo. Y el objetivo creo que se ha cumplido, que es generar ilusión por aprender de la gestión de riesgos. El riesgo no va a desaparecer. Tenemos que aprender a convivir con él. A partir de ahí, el que antes sepa adaptarse al cambio, antes y mejor, primero, sobrevivirá y segundo, crecerá. Termino como empecé, agradeciendo mucho a los 230 inscritos que han querido contribuir y colaborar con nosotros
en esta jornada y en el futuro curso, en primer lugar. Por supuesto, a la Escuela de Práctica Jurídica como anfitrión, a la Asociación Española de Derecho Aeronáutico como coorganizadora, tanto de esta jornada como del curso, y por supuesto, a nuestros 6 ponentes, a nuestros 6 profesores, que además de grandes expertos, creedme, son grandes personas. Tenemos que dejarlo, 1h30 de jornada, lo dicho, creer es crecer. Nos vemos el 2 de marzo en este curso operativa legal en la cadena de suministro. A todos los 250 inscritos y a la Escuela de Práctica Jurídica, muchas gracias y muchas veces. Nos vemos el 2 de marzo. Un abrazo. Gracias por todo, Pedro.